Muy buenas tardes a todos los alumnos y participantes de esta conferencia magistral, Orientaciones actuales de las instituciones de la familia a la luz del interés superior del niño. Esta conferencia es organizada por el Instituto de Capacitación Jurídica. En esta ocasión contamos con la doctora María Consuelo Barleta, quien es abogada de la Católica, tiene un postítulo en Derecho, Justicia y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia de la Universidad Diego Portales de Chile, estudios concluidos de la Maestría en Gerencia Social de la Católica, Máster en Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad Castilla de la Mancha, asociada fundadora de la ONG Cometa, y también es autora de diversos artículos de su especialidad, y también es autora del libro Derecho de la Niñez y Adolescencia. Muy buenas tardes, doctora María Barleta. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Instituto de Capacitación Jurídica. Bueno, efectivamente, darles la bienvenida, agradecer nuevamente por la invitación, dar la bienvenida a todos los asistentes. Voy a entonces iniciar con la exposición. Muy bien. Vamos entonces a ver este tema del interés superior del niño, ¿no? Y cómo este tiene su impacto en la interpretación de las instituciones familiares. Lo primero que tendríamos que ver es que la Convención sobre los Derechos del Niño es la norma con rango constitucional, es un tratado de derechos humanos de los niños que tiene rango constitucional. Y por tener este rango constitucional, es de efecto obligatorio para los estados ratificantes. Entender entonces que hoy en día considerar el interés superior del niño en todas las decisiones que se adopten con respecto a él tiene un carácter obligatorio. Y esto es, bueno, en realidad hoy en día lo estamos aludiendo desde la ratificación de la convención, o sea, estamos hablando desde 1990. En ese sentido, entonces, el interés superior del niño es parte de nuestro sistema jurídico normativo con este efecto vinculante desde el año 1990, aunque después lo hayamos incorporado y tratado de conceptualizar en la normativa interna. Tenemos nosotros primero que considerar que a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño hay tres principios jurídicos que son inspiradores. En primer lugar, tenemos al niño como sujeto de derechos, al interés superior del niño y también el principio de no discriminación. Hablar del niño como sujeto de derechos refiere a aludir a ellos como destinatarios de una protección especial del Estado. Esto es fundamental también tener en cuenta que los niños gozan de una superprotección o protección adicional, y esta protección adicional tiene que ver, pues, por el hecho de su condición de ser niño o adolescente. Esto implica también un rol garante por parte del Estado. El Estado tiene como prioridad en su accionar resguardar todos los derechos de los niños a fin de favorecer a su desarrollo integral. A la par también tenemos otro principio jurídico que es el interés superior del niño, el cual nos vamos a detener ahora a lo largo de la exposición. Y finalmente el principio de no discriminación, que es parte pues de todos los tratados de derechos humanos, que en ninguna condición podrá ir en mella de afectar el ejercicio de derechos en las personas, en los individuos, fundamentalmente en este caso con respecto a los niños. Son principios jurídicos, acá recogemos pues lo que Karl Lanz nos plantea. Karl Lanz dice que todo principio jurídico es el espíritu o esencia de la ley. En ese sentido, toda la normativa se interpreta, ¿no?, a la luz de estos principios jurídicos. Las instituciones familiares, que son las que vamos a ver hoy día, también son aplicables a la luz de este principio. Pero, ¿qué cosa es el interés superior del niño? Hemos tardado tiempo en darnos cuenta su naturaleza jurídica. Por mucho tiempo hemos proyectado a que el interés superior del niño es como una conceptualización jurídica imprecisa, es un concepto indeterminado, se decía, ¿no? Pero hoy en día ya nos queda claro, a la luz de la ley 30466 de 17 de junio de 2016,
que el interés superior del niño debe ser entendido como un principio, como un derecho, como una norma de procedimiento. El interés superior del niño, entonces, a la luz de ser un principio jurídico, lo dijimos hace un momento, es aquel que inspira la interpretación de la especialidad. O sea, todas las instituciones que tengan que ver con los derechos de los niños tienen que estar orientados en su aplicación por este principio. A su vez, es un derecho, es decir, es de exigible su cumplimiento, es exigible su resguardo. Y finalmente, es una norma de procedimiento, es decir, hoy en día el interés superior del niño es aproximado a una suerte de regla de ponderación, en donde se entiende que pueden existir distintos intereses que pueden regir en una sociedad, pero que el interés que tiene prioritaria atención es el de los niños y adolescentes. Y en ese sentido, entonces, es posible reconocer un conflicto de derechos, y cuando hablemos de instituciones familiares, nos estamos refiriendo a que los derechos de los niños son oponibles también a los miembros de su familia, inclusive sus padres. De ahí que se habla de una ponderación para buscar, pues, un equilibrio entre los derechos de los niños con respecto a los derechos de terceros. Otro tema también interesante en lo que es el reglamento de la 30466 es de que se nos plantea la necesidad de una suerte de predicción en lo que es la aplicación del interés superior del niño. Pues se nos indica, ¿no?, que al momento de que las instancias judiciales decidan sobre los derechos de los niños, deben proyectarse a cuál va a ser el impacto de esa decisión en el futuro del niño. De esa manera, pues, será necesario que al momento de tomar una decisión, el juez evalúe las distintas opciones que hay e impactos que éstas tendrán en el niño y decida aquella que termina siendo más beneficiosa en el resguardo de derechos y en el sentido de que la actuación judicial siempre debe tener un sentido fundamentalmente garantista. Este es un tema, en realidad, que reciente, después del 2016, les decía, estamos nosotros aludiendo en ese sentido al interés superior, y este me anda siendo bastante interesante, eso está contemplado en el propio reglamento, decimos, de la 30466, como que también hoy en día el interés superior del niño requiere necesariamente de una motivación en su aplicación. No basta con enunciarlo, sino que será necesario, pues, adoptar medidas concretas para darle resguardo. Aquí nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional en ese sentido, lo cual ha sido en realidad repetido en la 30466. Dice, en muy resumidas cuentas, lo que se quiere enfatizar con el principio señalado es, pues, el interés prioritario que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o del adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general, gozan de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente y no en su perjuicio. Lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo justificada, deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible. O sea, cuestiones aquí, esta en realidad, esta sentencia del Tribunal Constitucional es bien importante para ir reconociendo entonces la naturaleza jurídica de este principio. Importante saber que no es una concepción enunciativa. ¿A qué nos referimos a que no es una concepción enunciativa? A que no bastará al momento de resolver a la autoridad judicial su sola mención, sino que aplicar el interés superior del niño implica, lo dije hace un momento, motivarlo. ¿Por qué la instancia o la autoridad judicial
se atreve a afirmar que su resolución se ajusta al interés superior. Esto tendrá que sustentarlo, motivarlo en su decisión, cuestión que no la hemos visto necesariamente, porque hemos mayormente en la práctica encontrado resoluciones judiciales que al momento de tomar una decisión, pues alegan y en base al interés superior del niño, pero no motivan cómo es que su decisión se ajusta a este interés. Otra cuestión también interesante que ven ustedes es que aquí lo que se da es una cuestión fundamental al indicar que los derechos de los niños pues, o adolescentes no son derechos absolutos, sino que son derechos posibles de limitarse. Es posible limitar los derechos de los niños, sí, es posible limitarlo, a la luz propiamente de la aplicación del interés superior del niño. Pues al aplicar el interés superior del niño, vamos a relevar derechos que consideramos en el caso concreto de especial importancia o requerido resguardo, y tendremos a veces que limitar el ejercicio de otros derechos. Esto es claramente visible cuando, por ejemplo, nosotros tomamos decisiones para resguardar el derecho a la integridad de los niños en el propio ámbito familiar. Cuando los niños son retirados de sus familias y son llevados, por ejemplo, a un centro de atención residencial o albergue del Estado o de una institución privada, pues los niños se busca relevar su derecho, por ejemplo, a la integridad. Puede ser que el niño en estos momentos se encuentre en una coyuntura, en una situación en la que pues su dinámica familiar no es una dinámica protectora, sino muy por el contrario, su dinámica familiar afecta derechos fundamentales como su derecho a la integridad. Entonces, el Estado estaría autorizado mediante las autoridades competentes y procedimientos de ley a retirar al niño de su ámbito familiar y hacerse cargo el Estado de este en un albergue. Acá, por ejemplo, vemos nosotros, en este caso concreto, que se está afectando derechos en los niños, porque hay que decirlo, las medidas de protección en sí implican afectación de derechos para relevar otros que se consideran de mayor importancia. En este caso concreto, estamos limitando su derecho a vivir en un entorno familiar, a vivir en su familia, al punto de justamente llevarlo a una institución del Estado. Esto implicará, pues, limitar la autoridad parental, limitar la autonomía familiar y muchas veces ir contra el derecho a la propia opinión y vida privada del niño, porque retirar a un niño de su familia, mayormente no hay una coincidencia de ellos o deseo de estos en que esto tenga lugar, más allá de lo que uno le puede ofrecer de brindarles protección. Entonces, estamos limitando el ejercicio de sus derechos para algunos de estos que son considerados, pues, en segundo orden frente a aquellos que son en esos momentos, dadas las circunstancias, concebidos como prioritarios, como es su derecho a la integridad. De esa manera, pues, nosotros podemos afirmar que el interés superior del niño no hace más que confirmar que los derechos de los niños no son absolutos, sino son relativos en su ejercicio, dependiendo de cada caso en concreto en donde se tenga que adoptar las decisiones que mejor garanticen su desarrollo integral. Acá también, con respecto a la naturaleza jurídica del interés superior del niño, tenemos pues lo dicho en esta casación 2016, 3009-2016, dice, el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes no es una simple declaración de intenciones, miren ustedes, coincidente con lo dicho por el Tribunal Constitucional, no es una simple declaración de intenciones de carácter abstracto o indeterminado, sino constituye una regla jurídica de aceptación universal y de obligatorio cumplimiento, cuestiones que ya hemos dicho, por parte de los estados aceptantes, se entiende pues de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la sociedad, la comunidad y la familia, a fin de lograr la mayor cautela de los derechos de los más vulnerables, más aún si estos derechos son de conocimiento de los órganos jurisdiccionales.
Acá, bueno, la Suprema entonces se ratifica en lo que ya sí ha sido afirmado entonces por el Tribunal Constitucional. Vamos a entrar entonces a algunas instituciones familiares y algunos ejemplos, dado pues que tenemos una hora para conversar sobre esto. Vamos a entrar primero al tema de lo que es la filiación. En lo que es la filiación, bueno, no todos sabemos pues que la filiación refiere a ese vínculo jurídico paterno-filial, ¿no?, que da origen a la patria potestad. Nosotros tenemos pues reconocido en nuestro sistema jurídico normativo dos formas o dos vías para dar origen a la filiación. Esta es la filiación extramatrimonial o la filiación matrimonial. Nos vamos a detener un momento en la filiación matrimonial. La filiación matrimonial hemos tenido nosotros hasta pues el 24 de septiembre del 2018 muy vigente una presunción, la presunción pateris. En la presunción pateris se indicaba el hijo de mujer casada es hijo de su marido. Así ésta sea condenada como adúltera, ¿no?, que en su momento pues el adulterio era un delito, o ésta declarare que el niño no es de su marido. O sea, la presunción pateris es una presunción muy fuerte, indicada pues en el artículo 362 del Código Civil. Pero ¿qué tenemos? Tenemos a posteriori, pues, lo que se vino dando una serie de resoluciones judiciales que comenzaron a cuestionar la presunción pateris. ¿En aras de qué? En aras del interés superior del niño, en aras de que el niño tenía vigente su derecho a conocer a sus padres, a conocer su verdad biológica. Y ahora, de esta manera coincidente, teníamos nosotros, pues ya tenemos incorporado, ¿no?, de tiempo atrás, pues esta prueba científica de tanta certeza como el ADN. En ese sentido, entonces, teníamos nosotros, pues, algunas resoluciones judiciales que iban en esa mira, como estamos diciendo, teniendo una relativamente reciente en comparación a la fecha que se ha modificado la presunción pateris, que dice lo siguiente. En el caso concreto, se tiene que la verdad biológica debe prevalecer sobre la verdad sociológica, pues si bien el menor fue criado en el seno de una relación matrimonial, a la fecha de la interposición de la demanda no existía un estado de posesión consolidado entre el menor y el demandante, en razón que éste ya no convive con la demandada ni con el menor, lo cual se corrobora por el hecho de que ambas partes procesales han reconocido que aquel ha entablado una demanda de divorcio por la causal de adulterio en contra de la demandada y tiene una nueva pareja con la cual ha procreado 2 hijas. Interesante. Vamos viendo entonces, como les decía, en la jurisprudencia, en la práctica, cómo es que se iba debilitando esta presunción, que en un primer momento tuvo asidero con los autores del Código Civil de 1984, partiendo pues del supuesto que regía en el matrimonio siempre cumplimiento del deber de fidelidad y cohabitación. Entonces, era inconcebible en principio que un tercero pudiera impugnar paternidad de hijo de mujer casada. Pero vimos de que sí, en la práctica, era un tema que se veía con cierta recurrencia, que el padre biológico del niño impugnaba la paternidad del marido de la madre, siendo pues el padre biológico una relación extramatrimonial de la mujer casada. Aportando la prueba de ADN y aludiendo al derecho del niño a conocer a su verdad biológico y también pues al interés superior del niño, se daba mucho control difuso y al final se inaplicaba pues esta presunción y regía la verdad biológica del hijo. Pero lo que hemos encontrado nosotros justamente en el estudio de jurisprudencias ha sido constatar que no en todos los casos podría proceder esta impugnación de paternidad.
fundamentalmente procedía cuando el que impugnaba la paternidad, que era el padre biológico, y le impugnaba pues contra el padre legal, no solamente tenía la condición de padre biológico, sino que también había una relación, como se dice acá, sociológica, en el sentido de que el padre biológico convivía con el niño, había una posesión constante de Estado. Y esto originaba, pues, que perdiera todo asidero el resguardar esta presunción pateris. Entonces, la coincidencia de la verdad biológica con la verdad sociológica, es decir, aquel que había criado al niño era su padre biológico, era lo que terminaba trayendo abajo toda la presunción pateris, ¿no? Y entonces ahí lo que veíamos nosotros en la jurisprudencia era pues una excepción a lo dicho en la ley. En la ley, pues el único que puede impugnar o podía impugnar la paternidad, ¿quién era? El único que puede impugnar la paternidad en principio era el marido de la madre. Era el único juez de su paternidad y tenía un plazo de ley. 90 días, sabemos nosotros, desde el nacimiento del niño, para justamente negar que fuera el padre. Los supuestos están establecidos en la normativa, ¿no? Cuando fuera, pues, imposible que él pueda ser el padre, estuvo ausente al momento, por ejemplo, de la concepción. Esta situación, pues, da lugar a que tengamos también en esta orientación jurisprudencial algo muy similar, ¿no? Acá dice, se tiene que la verdad biológica debe prevalecer sobre la verdad sociológica, pues si bien el menor fue criado en una relación matrimonial, a la fecha de la interposición ya no existía la posesión constante de Estado. O sea, el padre legal no vivía con el niño. Entonces, estos son, entonces, como ven ustedes, coincidente con lo que les he dicho. Importante o lo determinante en lo que ha sido la determinación de la filiación de hijo de mujer casada ha sido la posesión constante de Estado. Ha tenido esto mucho más rigor y vigencia y prevalencia, esta posesión constante de Estado, que la misma verdad biológica del niño. Otros temas también interesantes que quería con ustedes conversar a la luz del interés superior del niño es el tema de la coparentalidad. Quienes estamos litigando en temas de familia podrán coincidir conmigo en la recurrencia o frecuencia que se da de este tema de un conflicto entre los padres con respecto a los hijos y en donde se desconocen los derechos del otro progenitor, donde quien detenta la tenencia se siente dueño o propietario del niño y que cree que puede adoptar todo tipo de decisiones con respecto a este, sin importar el derecho que tiene el niño a tener un contacto personal y una relación continua, cercana, con el progenitor que no tiene la tenencia y más bien le fue otorgado un régimen de visitas. La coparentalidad es una institución, ¿no?, que en realidad ya nos viene también acompañando la doctrina de tiempo, y que lo fuera postulado por Georgina Morales. Georgina Morales es pues una jueza retirada, venezolana, que ha tenido oportunidad de dar una producción académica importante en temas de los derechos de los niños y las instituciones familiares. Y Georgina Morales nos habla entonces del ejercicio conjunto de la patria potestad. Esto cuesta mucho entenderse, y yo normalmente cuando me encuentro en este tipo de procesos, trato de hacer reflexionar a los padres, específicamente a mi patrocinado y a la otra parte, de que en realidad este niño es hijo de los dos. Y este niño tiene derecho a gozar de ambos padres, entonces. Por eso Georgina Morales nos dice que la coparentalidad es el mecanismo conforme el cual la pareja de padres, aún viviendo separadamente, participa de la cotidianidad del hijo, compartiéndose todas las tareas y requerimientos relativos a la conducción de su educación y a la toma de decisiones.
de manera que el niño sienta la presencia de ambos padres en su desarrollo y crianza. Esta institución es muy importante porque decimos la presencia de ambos padres, la autoridad de ambos padres. Tienen los dos el ejercicio de la patria potestad. Antes se planteaba, ustedes recordarán, quienes vienen estudiando este tema de tiempo, se aludía mucho a la diferencia entre la titularidad y el ejercicio. Se decía, pues, quien detenta la tenencia tiene ¿qué cosa? Tiene la titularidad y el ejercicio. Y quien detenta el régimen de visitas solo tiene, pues, la titularidad. Es pues una cuestión que hoy en día entonces está siendo cuestionada. Ambos tienen iguales derechos y deberes, tienen obligaciones comunes, tal como lo dice el artículo 18, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no importando si tienen la tenencia o el régimen de visitas. Yo me he encontrado con casos en que la madre, arguyendo que tiene la tenencia, variaba de domicilio al niño constantemente. Y esto cómo dificultaba al padre en el ejercicio del régimen de visitas. Y sienten pues que tienen toda la autoridad de tomar decisiones a todo nivel con respecto al niño. Y es que en la cotidianidad también hay decisiones de mucha relevancia jurídica. Muchas decisiones que afectan directamente el desarrollo integral del niño. Díganme ustedes si, por ejemplo, decidir si el niño va a ser, pues, digamos, vegetariano o no, o que va a practicar una religión u otra, no es un tema relevante. Por supuesto que lo es, y es parte de la cotidianidad. Y debíamos entender que esa decisión es exclusiva de quien tiene la tenencia, pues no. O, por ejemplo, decidir en qué colegio va a ser matriculado su hijo, sabiendo nosotros que hay diversidad de posturas, miradas educativas en los colegios, pues es un asunto exclusivo de decisión de quien detenta la tenencia, pues no. Es una decisión de ambos. Válidamente ustedes me podrán decir, pero es posible lograr cierto nivel de armonía, respeto, ¿no? Para poder ambos tomar decisiones en relación al niño, pues independientemente de cuál haya sido el conflicto por el cual sigue separado esta pareja, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que ambos tienen que hacer un gran esfuerzo por adoptar decisiones en conjunto con respecto a sus hijos. Eso es coparentalidad. Ahora, tenemos acá una casación, ¿no? La casación 2719-2013. La Suprema, pues no nos define como tal la coparentalidad, pero nos puede ir acercando a lo que es en sí entenderla. En todo proceso de tenencia debe procurarse que la decisión judicial se ampare en el respeto de los principios de protección especial e interés superior de los niños y adolescentes, reconocidos tanto por el derecho internacional como por el derecho interno. Aunque uno de los padres ejerza la tenencia y el otro progenitor ostente el régimen de visitas, ambos deben coadyuvar con lograr un adecuado desarrollo integral de los niños que involuntariamente se encuentran sometidos a este tipo de procesos. Miren qué interesante entonces este tema de la coparentalidad, en el entendido que en realidad si ambos padres tienen el ejercicio de la patria potestad, pues su afectación de la patria potestad solamente es viable en términos de lo que dice la ley, de cuándo se procederá a suspender o declarar la pérdida de la misma. Pero si no se ha declarado la suspensión ni pérdida de la patria potestad, pues ambos padres tienen iguales derechos y deberes como lo hemos venido sosteniendo. Otra casación interesante es esta, la casación 3496-2016. Pese a que los magistrados de primera y segunda instancia han tenido posiciones diferentes, también han coincidido en exhortar a ambos padres a deponer intereses personales en pro de sus menores hijos. En palabras simples, los jueces les han llamado la atención para que dejen de pelear por sus intereses personales filiales, asuman su compromiso paterno y materno filial
se comprometan con sus hijos y cuiden el bienestar de ellos que los necesitan, pues son los únicos que podrán tomar la mejor decisión para la protección y desarrollo de sus hijos. Sin embargo, no han hecho caso. Han seguido renunciando a su capacidad de decidir como padres lo mejor para sus hijos, al persistir sus intereses personales mediante la presentación del recurso de casación y reforzar el otorgamiento de esa capacidad a este órgano jurisdiccional. Pues efectivamente, lo que se esperaría es que todas estas desavenencias de los padres en el ámbito privado se resuelvan ahí, a ese nivel, a un nivel privado, interpersonal, que no sea requerido recurrir a las instancias judiciales para darle solución. El hecho de que los padres tengan que recurrir a instancias judiciales ya nos van denotando que lamentablemente pues existe un conflicto familiar que decididamente está afectando al niño. Ahora, dentro de los criterios para otorgar la tenencia, pues partimos que, en principio, como decíamos, esperaría que los padres llegaran a un acuerdo en conjunto, que podían ellos generar un espacio de intercambio y poder tomar las decisiones que mejor beneficien al niño en términos de con quién se quedará en tenencia y cómo se establecerá el régimen de visitas. Pero bueno, aquí lo que tenemos nosotros es un listado de criterios determinados por ley de cuestiones que tendrán que valorar los jueces al momento de decidir sobre la tenencia. Sabemos pues que la ley es explícita al momento de determinar con quién el niño ha convivido más tiempo, en entendido pues que se entiende que aquí lo que se busca es seguir resguardando una estabilidad emocional en los niños. Así pues, puede haber una variación de tenencia progresiva, pero de todas maneras se valora así con quién más el tiempo el niño se generó pues un vínculo de apego cercano con su progenitor, pues claro, esto es natural, eso es natural y bien valorado esta consideración. Otra cuestión también importante es que se entiende que el hijo menor de 3 años será otorgado a la madre, y ahí lo que estamos nosotros pues proyectándonos es a la teoría de los años tiernos. Bueno, sí está demostrado científicamente lo importante de la presencia de la madre en los primeros años de vida, pero esto no hace mella, ¿no? O realmente al hecho de considerar de que también se pueda otorgar la tenencia a los padres, ¿no? Cuando el niño es menor de 3 años. En realidad, se ha venido discutiendo de tiempo atrás, el hecho de que hubiera como una suerte de, digámoslo así, de priorizar a la madre en los casos de tenencia, ¿no? Como que ella ya siempre será la ganadora. Si estamos frente a un niño y estamos frente a la madre, ya todos pueden intuir que a quien le van a dar la tenencia es a la madre. Pues sí, efectivamente es una cosa muy recurrente, muy frecuente. Es a la madre a la que se le suele otorgar más la tenencia, no importando si estamos hablando con niños menores de 3 años, aún mayorcitos de 3 años, siempre se priorizará esto. Y luego, finalmente, una cuestión también interesante es lo dicho en este artículo que fuera también relativamente recientemente modificado, que dice, si priorizará el otorgamiento de la tenencia a quien mejor garantice el derecho del niño a mantener contacto con el otro progenitor. Miren qué interesante. Acá como que justamente la ley hemos podido establecer en la normativa que como que se valora el hecho de que la persona a quien se le va a otorgar la tenencia sea aquella que más bien tenga esa disposición de que su hijo, el hijo de ambos, tenga contacto con el progenitor que tuviera el régimen de visitas, de no obstruir, de no dificultar, sino muy por el contrario, favorecer a ese régimen de visitas. Obviamente una exigencia que veremos más adelante también que puede revisarse es esta de el requerimiento de que se venga cumpliendo la obligación alimentaria para pedir tenencia.
Dijimos que eran criterios, y resalté esto mucho, criterios, dije. ¿Por qué criterios? Porque no obliga al juez. O sea, vamos a encontrarnos siempre que una forma de decidir contra este criterio es apelando al interés superior del niño. El interés superior del niño nos hace entonces valorar cada caso en concreto. Y en esta casación, por ejemplo, en esta resolución suprema, se dice, la propia demandada demandó la crianza de su hijo al padre cuando aquel tenía al menos 10 meses de nacido, lo que deja en tela de juicio la responsabilidad y relación afectiva con el infante. Apreciamos que la sentencia de vista no ha incurrido en aplicación errónea del artículo 84, inciso A del Código de Niños y Adolescentes, ni aplicado el artículo 84, inciso B del referido código, y correctamente ha aplicado el mismo al concluir que al menor le es favorable permanecer con el demandante, en tanto que desde los 10 meses de nacido ha estado bajo su tenencia y custodia, máxime si la demandada lo dejó en poder del demandante, ¿no? Acá justamente podríamos partir del hecho de que contamos con un niño pequeño. Podríamos nosotros considerar que tendría, según este criterio, prioridad la madre, pero estamos apelando al interés superior del niño, estamos considerando con quién el niño también ha convivido más tiempo, y esto pues determina finalmente el hecho de que se le otorgue la tenencia al padre. Para seguir sustentando el hecho de esta naturaleza de criterio, se observa que con respecto a la permanencia de los menores con el progenitor que los tuvo más tiempo, debe señalarse que en efecto el artículo 84, numeral 1, menciona que ello es así, pero dicho dispositivo termina con la siguiente frase, siempre que les sea favorable. Es decir, siempre que responda a su interés superior. No se trata, por tanto, de una norma fatal, imperativa, que no admite modificaciones. Por el contrario, precisamente porque es necesario preservar el interés superior del niño, se trata de una norma jurídica flexible que se adecúa a lo que le favorece, ¿no? Aquí, nuevamente, con este supuesto de con quién ha convivido más tiempo el niño, pero acá se pone un énfasis importante, especial, a lo que la propia normativa consigna, siempre que le sea favorable. El interés superior del niño se caracteriza por eso, porque en realidad cada caso tiene que verse de manera distinta. Cada caso tiene sus propias particularidades. Por ello es que existe pues, un informe de trabajadora social, de informe psicológico, y todo esto, ¿qué cosa? Va dando luces al juez, le va creando una convicción de qué es lo más favorable para el niño en este caso concreto. Otra resolución de la Suprema. No resulta cierto que el juez resolverá que el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre, que este supuesto es imperativo. O sea, no es cierto que sea imperativo. Este supuesto referido a la edad del menor no es imperativo cuando se interpreta de forma íntegra y sistemática el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes. Pues la finalidad última de dicha norma es la prevalencia del interés del menor consagrado en el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. O sea, acá también tenemos esa flexibilización de la norma, esa flexibilización que tiene que ver con concebirlo como un criterio, esta valoración de la edad del niño para privilegiar o no a la madre al momento de otorgar la tenencia. Acá tenemos también otra casación. Esta casación es del 2702-2015. Dice, en aquellos aspectos en los cuales los padres no se pongan de acuerdo sobre las conveniencias del menor, por los motivos que fueran, el juez deberá valorar minuciosamente lo actuado a fin de determinar aquello que les otorga mayor bienestar. Y para ello deberá valerse no solo de los informes sociales, psicológicos, de ayuda profesional,
sino que también será determinante apreciar la voluntad del menor, siempre que éste demuestre tener cierto grado de madurez y conciencia, de modo que su voluntad no puede ser influenciada por alguno de sus padres. Bien, bueno, acá lo que vemos nosotros, ¿no? Ya no se habla tanto de manipulación parental, ¿no? Sino se habla de obstrucción parental. Y bueno, y lo que estamos hablando, pues, no es de un síndrome, también una cuestión, ya no hay que referirse a la alienación parental como un síndrome, y como les digo, ya hasta la misma terminología ha variado. Se habla de obstrucción en la medida que se entiende que la intervención de uno de los progenitores está afectando la relación parental. Lo interesante aquí en esta casación, ¿no? Como estamos viendo nosotros, es que nos lleva a lo que sería pues la valoración de la opinión de los niños como un criterio más, como un criterio a considerar, y eso pues está dicho en la ley con respecto específicamente al tema de tenencia. Se escuchará al niño su opinión y se tendrá en cuenta la opinión del adolescente. Pues lo que vemos nosotros es que efectivamente es necesario que en esa valoración de la opinión, pues se dé de manera conjunta con otros informes, como estamos viendo aquí, que lo ayuden al juez a determinar lo mejor para este niño adolescente. Porque no es el niño ni el adolescente deciden, y a veces mucha gente cree que a partir de los 7 años el niño ya decide con quién se va a ir. No, sería un absurdo, y sería otorgarle demasiada responsabilidad, ¿no? Y también mucho sentido de culpa, ¿no? Tener que decidir él si se queda con su madre o se va con su padre, ¿no? Por ello es siempre importante que quien decide estos casos pueda ser un adulto, una autoridad, habiéndose pues valido de todos los medios probatorios para poder determinar qué es lo mejor. ¿Cuál de los dos ambientes familiares, el del padre o de la madre, garantiza mejor en el niño su desarrollo integral? Y como lo habíamos dicho también, ¿cuál de los dos padres favorece mejor el contacto del niño con el otro progenitor? Esto es fundamental. Y vamos a entrar a otro tema. Un tema también muy interesante y que tiene que ver con el interés superior del niño. La tenencia de los abuelos. En el Código de Niños y Adolescentes, ustedes podrán revisar que cuando se define la tenencia, pues no se refiere a que los abuelos puedan tener, pues, derecho a tener consigo al niño y discutírselo a uno de los padres. Esto está bien pensado en la ley. Pero nos hemos visto ya con jurisprudencia en la cual se ha tratado este tema de la tenencia de los abuelos. Los abuelos discutiéndole la tenencia al otro progenitor, al progenitor que ha sobrevivido, digámoslo así, porque se entiende que los abuelos están actuando en representación de su hija o hijo fallecido. No propiamente el término representación en términos de herencia, por supuesto, pero sí justamente en términos de considerar que ellos tendrían algún derecho, ¿no?, de discutirle a los padres la tenencia. Sobre todo cuando se ha dado la posesión constante de Estado, cuando estos han asumido un rol importante en lo que es la crianza y cuidado de los niños. Tenemos para justamente conversar estas dos resoluciones de la Suprema. Acá tenemos, por ejemplo, el juez especializado se atribuye la potestad de otorgar la tenencia a los abuelos cuando los padres no se encuentran en el supuesto de una separación de hecho. O sea, no es el supuesto de que están los padres separados de hecho y hay una discusión en la cual evidentemente ambas partes tendrían legitimidad para obrar en un proceso de tenencia, sino que nos encontramos con que el niño es huérfano de uno de los dos y el abuelo de esa línea materno-paterna quiere discutir la tenencia. En aras de ello, entonces, en este caso concreto, vemos que el niño quedó huérfano de madre y los abuelos se hicieron cargo de su cuidado,
motivo por el cual el niño ha convivido más tiempo con su abuelo materno que con su padre. El niño ha opinado a favor de quedarse con sus abuelos. En la sentencia de vista se otorgó la tenencia a los abuelos y el padre interpone recurso de casación en base a la aplicación indebida del artículo 9 del título preliminar, que es el interés superior del niño, y la interpretación errónea del artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, al cual hacíamos referencia de cuándo procede solicitar la tenencia o quienes están legitimados para solicitar la tenencia. Se declara infundado el recurso de casación, siendo de aplicación la segunda parte entonces del artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes para otorgarle la tenencia a los abuelos. ¿Qué fue lo determinante en esta sentencia? Tengo que decir que lo determinante fue la opinión del niño. Y el hecho de que los abuelos le habían dado este entorno familiar, habían cuidado del niño, ¿no? Ni bien había fallecido la madre y durante todo el tiempo que la madre también viviera, en realidad el niño vivía con sus abuelos maternos, entonces ya tenía generado vínculos familiares, afectos que la Suprema consideró que no tendrían por qué afectarse. Se le negó entonces la tenencia al padre y se le otorgó al abuelo. Ese es un caso. Vamos a ver que no hay necesariamente coincidencia en la jurisprudencia en ese sentido. Tenemos esta otra casación, la casación 2715-2012. En el proceso no se encuentra en discusión el derecho a la tenencia como atributo de la patria potestad, sino el ejercicio de tal derecho. El mismo que corresponde al accionante como padre y no a los abuelos maternos. Adicionalmente, las instancias de mérito han sido determinantes al ordenar que en el plazo previsto el demandante, junto con su menor hijo, reciban apoyo y consejería psicológica para prepararse a vivir juntos. El caso, ven ustedes, es bastante parecido al anterior, ¿no? Dice, al fallecer la madre, el niño vive con sus abuelos maternos. Contando el inicio del proceso con 9 años de edad, los abuelos impiden que su nieto se vaya a vivir a los Estados Unidos con su padre, por ser el país donde labora y reside actualmente. El juez de primera instancia declara fundada la demanda de entrega de menor interpuesta por el padre, indicando que la permanencia del niño con sus abuelos podría producir mayor arraigo. La instancia de vista confirma a la apelada, aludiendo también a la edad de los abuelos. El recurso de casación es declarado infundado. Miren qué interesante. ¿Cuál sería en realidad aquí la diferencia? En ambos casos, el niño quería quedarse con los abuelos. En ambos casos había habido un trato directo, continuo del niño con sus abuelos. En ambos casos, pues, tenemos efectivamente esta presencia interesada del padre de tener la tenencia de su hijo. Pero lo que se valoró de manera distinta en el segundo caso fue la edad de los abuelos. En realidad, podríamos encontrarnos efectivamente con una diferencia de años en un caso y otro en relación a los abuelos, pero en realidad vemos nosotros que los abuelos, pues suelen ser por personas que ya tienen más limitadas sus fuerzas para hacerse cargo de lo que implica la crianza de un niño o ver por un adolescente. Por ello es que lo determinante en este segundo caso de tenencia de abuelo fue la edad de estos. Ahora, si ustedes me preguntaran qué tan de acuerdo estoy con el hecho de entregar la tenencia a los abuelos, independientemente que ambas pues han estado sustentadas en el interés superior del niño, pero yo diría que es insuficiente en términos de resguardo de una perspectiva jurídica, porque cuando uno otorga la tenencia a los padres, se entiende que detrás de la tenencia está la patria potestad, y por lo tanto los padres tienen la representación legal de sus hijos.
En cambio, detrás de la tenencia en sí no se otorga la tutela. Habría que otorgar la tutela, ¿para qué? Para afectar el ejercicio de la patria potestad en los padres. Es decir, estamos otorgando tenencia y estamos manteniendo la patria potestad. O sea, los padres en ambos casos, bueno, en el primer caso, obviamente, en el cual se otorgaba la tenencia al abuelo, pues el padre continuaba en el ejercicio de la patria potestad. ¿Quién es el representante legal? Pues el padre, ¿no es cierto? Eso queda claro. Entonces, no es digámoslo así, una salida garantista de protección para el niño, el otorgar solamente la tenencia a los abuelos, sino que sería necesario que en realidad los abuelos no soliciten la tenencia, sino soliciten la tutela. O sea, lo que los abuelos debían solicitar es la tutela. De esa manera, pues, ellos asumen también lo que es la representación legal de sus nietos. Y esto es fundamental para la adopción de cualquier decisión con respecto a los niños. La tenencia no te da autoridad, por ejemplo, para adoptar decisiones en el plano de temas de salud. Se necesita tener representación legal para adoptar decisiones en temas de salud. Y vamos pues entrando a los últimos temas ya, el tema del interés superior del niño y el derecho a visitar. Acá el régimen de visitas, hoy en día también a la luz del interés superior del niño, requiere justamente considerarse más que como un derecho de los padres, un derecho de los niños a mantener un contacto personal con el padre o madre que no detenta la tenencia. Esto está dicho en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un derecho específico, propio de los niños, en mantener contacto con ambos progenitores, el tener la presencia de ambos en lo que es su cuidado, en lo que es la garantía de su desarrollo. Por ello es que es importante saber que en esta resolución de la Suprema se dice que más que un derecho de los padres que están separados implica el derecho de los hijos a mantener con el padre o la madre una relación afectiva para garantizar el desarrollo integral del niño o adolescente, siendo facultad del juez, aun cuando hubiera acuerdo entre los padres, determinar el régimen de visitas que resulte más conveniente a los intereses del menor. Decíamos más temprano que teníamos que revisar esto del régimen de visitas, porque el régimen de visitas, tal como está establecido en nuestro Código de Niños y Adolescentes, dice que quien no tenga el ejercicio de la patria potestad podrá solicitar un régimen de visitas. Es un error. Porque quien tiene el régimen de visitas también tiene el ejercicio de la patria potestad, como lo hemos argumentado, a la luz de la coparentalidad. Y justamente en ese sentido, ¿no? Toda obstrucción al régimen de visitas es, pues, un atentado contra los derechos de los niños, a tal punto que nosotros tenemos una sanción civil establecida en nuestra normativa. Aquel padre o madre que obstruyera el régimen de visitas, pues deberá ser sancionado ¿con qué? Con la variación de la tenencia, perderá la tenencia. Es importante saberlo, conocerlo, por ello es que cuando hay obstrucción en el régimen de visitas, es necesario dejar constancia policial para que esto sea medio probatorio al momento que se requiera una variación de la tenencia o se exija ante el juez que se cumpla con lo que hubiera sido establecido en términos del régimen de visitas. Y bueno, este es el último tema que quiero tratar en esta conferencia y que también considero que es bastante interesante, que es la exigencia de la obligación alimentaria, en este caso para el régimen de visitas. Citando nuevamente a Georgina Morales, con mucha lucidez, ella nos plantea que es necesario diferenciar las instituciones de alimentos, hay que diferenciarla de la institución que implica el contacto del niño con sus padres. No podemos supeditar, dice ella, un derecho a otro. No podemos privilegiar el derecho a alimentos al derecho del niño a tener un contacto con sus padres.
Bueno, en realidad, acá lo que tenemos que tener muy en cuenta es que estamos frente a una especialidad, todo lo que estamos conversando es una especialidad, la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, porque nos hace ver, pues, los derechos de los niños en las distintas instituciones que hemos ido conversando. Y, y en esta especialidad, pues, está claro, ¿no? Que hay que tener en cuenta los sentimientos, los intereses de los niños, y a veces los niños no conocen de matemáticas ni saben de dinero, sino lo que ellos tienen, pues, es el deseo de ver a sus padres. De allí, pues, que también el contacto del niño con el progenitor que no tiene el régimen, que no tiene, perdón, la tenencia, es un derecho de ellos, como lo hemos venido mencionando. De allí que estos casos tienen que verse como un problema humano, como lo dice el título preliminar del Código de Niños y Adolescentes. Todo lo que atañe a los niños y adolescentes tiene que verse como un problema humano. No es una fórmula matemática, A más B es igual a C, o sea, propiamente pues padre y no pasa alimentos, igual no tiene derecho a un régimen de visitas, igual no tiene derecho a tenencia. ¿Puede ser esto visto así, tan matemáticamente establecido, tan fríamente? No, porque detrás hay vidas, detrás hay intereses, sentimientos, ¿no? Y esto tiene que ser valorado más aún cuando hablamos de los niños. Por ello es que, por ejemplo, tenemos esta casación de 3841-2009 que dice, dicho numeral no exige imperativamente el cumplimiento de la obligación alimentaria, o sea, esta que establece textualmente en la ley que lo habíamos conversado, que entre los criterios al final decían, recordarán ustedes, el cumplimiento de la obligación alimentaria, ¿no? En el tema de tenencia, pero acá con respecto al régimen de visitas con lo relativo, justamente a las exigencias que hay por ley. Dicho numeral no exige imperativamente el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues permite a los padres que solicitan régimen de visitas acreditar la imposibilidad de cumplir dicha obligación, siendo además que ante el conflicto que se presente en relación a este punto, corresponde al juzgador resolver aplicando el principio del interés superior del niño. Qué interesante, o sea, lo que hace aquí la Corte Suprema es flexibilizar esta exigencia. La flexibiliza al punto que en cada caso concreto tendrá que valorarse si se otorga o no un régimen de visitas a quien viene incumpliendo con su obligación alimentaria. Y esto en aras del interés superior del niño. Válidamente ustedes me podrán decir, pero ¿acaso no es velar por su interés superior el garantizar la pensión de alimentos con todos los derechos que eso implica? Incluyendo pues su derecho a la salud, al desarrollo integral, pues claro que sí, pero habrá que ver caso por caso. Podemos ver de repente un nivel de afectación muy grande en los niños por no continuar teniendo contacto con sus padres. Y esto justamente limitado, este derecho en el niño, porque los padres no están al día en su obligación alimentaria. Pues todas estas cosas son necesarias de revisarlas a la luz del interés superior del niño. Hoy en día, a la luz de lo que es justamente esta pandemia, esta epidemia, estamos viendo cómo se están agravando estos casos. Hay muchas dificultades para hacer regir los acuerdos, las conciliaciones, lo que se determinó en una sentencia judicial. Se alega muchas veces que los niños van a ser contagiados, no se quiere que los niños tengan contacto con sus padres. Pareciera ser a veces utilizado más como una excusa. Pero en todo caso, se esperaría la mejor disposición de quien detenta la tenencia para, adoptando todas las medidas de bioseguridad, poder lograr que los niños no pierdan contacto con sus padres. Porque de lo contrario, los estaremos afectando emocionalmente, en su integridad y finalmente en su desarrollo integral. Muchas gracias. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les resulte de utilidad.
Eh, muchas gracias, doctora Barleta, por la conferencia. Tenemos unas preguntas de nuestros participantes. La primera de ellas es, doctora, si se da el caso, si una pareja está separada, se tiene un régimen de visitas para el padre, ¿qué se puede hacer si la madre no consulta nada como qué colegio elegir? Y el padre considera también que el régimen de visita es muy poco y la madre pone muchos peros para ver al menor. ¿Qué se debería hacer? Estos procesos no causan cosa juzgada. Pueden haber llegado de repente a un acuerdo conciliatorio o puede haberse fijado finalmente un régimen de visitas vía judicial, pero si es que justamente la madre está obstaculizando o de repente las circunstancias actuales hacen ver de que el niño necesita más de la presencia del padre y esto lo quiere hacer notar en un proceso, este puede pedir justamente la variación también del régimen de visitas a fin de lograr que se amplíe. Y sería conveniente también que haga de conocimiento del juzgado las dificultades que está teniendo en el ejercicio de la patria potestad. Porque como les decía, y hay esta cuestión que en realidad necesita reflexionarse más, dialogarse sobre este tema, es que ambos padres pues tienen que decidir sobre el niño. Y no hacerlo pues es atentatorio contra el mismo niño. Ya, gracias, doctora. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿No cree usted que falta un mayor desarrollo legislativo de la tenencia compartida en nuestra legislación? Pues según cómo se regula la institución de la tenencia en la ley, parecería que le diera más importancia a la tenencia exclusiva que la compartida. Sí, miren, es interesante este tema de la tenencia compartida porque es importante que se considere cuándo procede y cuándo no procede una tenencia compartida. Hay que diferenciar lo que es tenencia compartida de coparentalidad, ¿no? Son cosas distintas, ¿no es cierto? La coparentalidad hemos hablado del ejercicio conjunto de la patria potestad. La tenencia compartida más bien es esta alternancia del niño, ¿no? Entre el padre y la madre en términos de equilibrar el tiempo que va a pasar con el padre y va a pasar con la madre. Pues miren ustedes, hay que tener mucho cuidado con esta institución de la tenencia compartida en el sentido de que no todos los casos deberá proceder la tenencia compartida. Para que proceda la tenencia compartida, los padres debieran poder mínimamente establecer un diálogo, poder establecer un diálogo. ¿Por qué? Porque el niño, al momento de alternar entre un hogar y otro, el niño va a alternar entre distintas reglas, ¿no? Entre distintas pautas de crianza, y esto puede producir mucha inestabilidad emocional en el niño, y es más, puede hacer que el niño se vuelva hasta algo manipulador. Justamente, cuando estoy con mi mamá, yo puedo hacer tal cosa. Cuando estoy con mi papá me deja tal cosa. Eso hay que tener mucho cuidado porque eso puede alterar más bien lo que es el desarrollo del niño y es fundamental que entonces en una tenencia compartida que se establezca con claridad lo que van a ser las pautas de crianza de ambos padres cuando tengan consigo al niño. Yo considero que si una tenencia compartida no procede cuando los padres no han llegado a solucionar sus conflictos entre ellos. Cuando ellos no han solucionado su conflicto, pues su conflicto se lo suelen trasladar al niño. Y esa mayor permanencia o mayor tiempo con el niño va a terminar afectándolo. Por ello es que yo establecería como una condición. En ese sentido, los casos que llegan al juzgado, no creo yo que debieran concluir en una tenencia compartida, sino que una tenencia compartida debería ser materia a evaluar en una conciliación en donde el conciliador tendrá que verificar, pues, justamente cómo los padres pueden llegar a ese acuerdo conjunto o común de lo que son las pautas de crianza con respecto al niño. La Por lo tercera tanto, sí pregunta es es, necesario regularlo más, claro que sí. Y eso sería interesante, la tenencia compartida, pero yo diría con ciertos requisitos o requerimientos, ¿no? Preestablecidos. sí, gracias. La tercera pregunta dice, ¿qué ocurre si ambos son buenos padres, pero el niño o niña tiene mayor afinidad con uno de los padres?
¿La voluntad del menor va a ser determinante para el juzgado? Bueno, ambos son buenos padres, ambos le dan pues el mejor entorno al niño, ambos tienen tiempo para hacerse cargo de él, ambos han demostrado de repente en distinto momento que se hacen cargo de ver por el cuidado de sus tareas, que les dan tiempo para la recreación, que asumen con mucho cuidado su atención de su salud. Pues si ambos están a ese nivel, pues creo que sí, o sea, la opinión del niño no va a ser el que decida, pero sí va a ser altamente valorada al momento de determinar a quién se le otorga la tenencia. La siguiente pregunta es, si el padre le otorga la tenencia a la madre mediante acta de conciliación, cuando la niña tenía 6 años, ahora que la niña tiene 10 años, ¿se puede variar a tenencia compartida? Claro, por supuesto, lo pueden hacer. He dicho que no causa cosa juzgada, que es materia revisable, y justamente ahí, es más, la ley establece que se puede variar después de 6 meses, han pasado ya años. Y lo interesante sería es que ambos pues logren esa tenencia compartida, estableciendo esas pautas de crianza común en relación a su hija. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si el padre que tiene la tenencia no cumple con el régimen de visitas del otro padre? ¿Qué acción se puede realizar? ¿Qué pasa cuando, perdón, nuevamente la pregunta? ¿Qué pasa si el padre que tiene la tenencia no cumple con el régimen de visitas del otro padre? ¿Qué acción se Claro, puede realizar? no, es que justamente se puede plantear ante el juzgado la ejecución de la sentencia, ¿no? Que se ejecute, que se cumpla, ¿no? Bajo justamente apercibimiento de desacato a la autoridad. O sea, es un tema que se podía plantear de esa manera, ¿no? Estaría incurriendo en un delito el no dar cumplimiento a lo determinado en la sentencia. Pero también podría, si no le interesa, exigir ya el cumplimiento del régimen de visitas, podría solicitar ante el juzgado que varíen la tenencia, que le quiten la tenencia a quien está obstruyendo el régimen de visitas y se lo otorguen ahora a quien tenía, perdón, que se le quite la tenencia a quien la detentaba para que se le otorgue a quien tenía el régimen de visitas. La siguiente No solamente pregunta está dice, dicho por ley, es una sanción civil. Quien obstruye, pues, el régimen de visitas eh, puede quitársele la tenencia para otorgársele al otro progenitor. ¿Me permiten un segundito? Se me está acabando la batería. Un momentito, por favor. ay, claro, a ver, ya sabe cómo se llama. Ya. eh, Se le dio la tenencia al padre, pero este se fue de la casa y dejó a la menor con los abuelos. ¿Cómo se solicitaría la variación de la tenencia? Bueno, ahí han dicho el argumento. La tenencia no se le dio a los abuelos, se le dio al padre. La madre podría pues solicitar que se le otorgue la tenencia en la medida en que él no está haciendo ejercicio de la misma. Ha delegado pues toda la autoridad en los abuelos. Y si se trata en este caso pues estando ambos padres vivos, la madre puede luchar tranquilamente la tenencia, probando que el padre no está presente en la crianza de sus hijos. La siguiente pregunta dice, respecto al Consejo de Familia, ¿cree usted que aún está vigente? ¿Y en qué casos considera usted que se hace necesario? Yo creo que está en el Código Civil, está establecida esa posibilidad. Puede darse en casos muy relevantes, o sea, podemos encontrarnos, por ejemplo, con niños que huérfanos de repente de uno de sus padres y el otro padre está siendo un mal gestor o en todo caso está no administrando bien los bienes de su hijo o su hija. Entonces, el Consejo de Familia puede actuar para requerir a este padre a que otorgue garantía con respecto a lo que es la administración de las propiedades, de los bienes de su hijo, ¿no? O su hija. O sea, en realidad,
El Consejo de Familia es una figura bastante interesante, es una figura bastante interesante y cuestionadora con respecto a lo que vendría a ser el cumplimiento de los deberes en la patria potestad. Y bueno, es finalmente una forma de proteger también al niño la vigencia de esta institución. Y sí está vigente, ¿ah? Sí está vigente. Se puede justamente solicitar un consejo de familia. Ante el juzgado, el que preside el consejo de familia es el juez, ¿no? Y se convoca a todos los familiares que puedan tener algún interés de participar en ese consejo de familia para adoptar las mejores decisiones con respecto a los niños. Tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. Un caso, un padre de nacionalidad chilena toma conocimiento que su hijo menor de 5 años ha quedado al cuidado de sus medio hermanos mayores, debido a que la madre falleció hace 2 meses. Él ha venido a fin de llevarse al menor a su país, pero los medio hermanos se niegan a que su hermano esté con el padre. ¿Qué puede hacer el padre en este caso? Bueno, ahí podría solicitar la tenencia, él es el padre. Habría que ver qué edad tienen estos hermanos, ¿no? Si ya son mayores de edad y todo este tiempo se ha generado para este niño un vínculo familiar con ellos, ¿no? Habría que ver qué tanto él valora la presencia de su padre, que no ha estado junto a él porque ha estado en otro país, y qué tanto valora la presencia de sus hermanos que ha sido continua, cotidiana, ¿no? Pero sí podría solicitar, pues, justamente la tenencia en aras de que él no tiene afectado el ejercicio de la patria potestad. Sí. La última pregunta es, ¿en qué casos opera el Consejo de Familia? Lo que les decía, el Consejo de Familia opera cuando los padres están vulnerando derechos en los hijos. Y ahí justamente corresponde, o cuando no hay presencia de padres, cuando de repente han muerto los padres y se quedan estos al cuidado de repente de un abuelo o de un tío. Entonces, si este abuelo o tío vulnera derechos, se conforma un consejo de familia para que justamente se tomen decisiones para el mejor resguardo del niño, y fundamentalmente los derechos que se vulneran son de corte patrimonial. Es importante eso saberlo. Fundamentalmente son de corte patrimonial, porque si se vulneran derechos a nivel de derechos fundamentales, pues son otras acciones legales las que corresponden. Bien, doctora, esas son todas las preguntas. Muchas gracias por su presentación Gracias a de ustedes por hoy. la invitación, ha sido muy grato compartir, y bueno, cuídense mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.